Muy buen día a nuestra queridísima gente buscadora, inquieta de los temas espirituales. Tendremos hoy un estudio desde el libro de Génesis de 3 temas que han sido de verdad, los temas más controversiales. Si uno piensa, por ejemplo, en los estudiosos del Antiguo Testamento, en los hebreos, en el Islam y aún doctrinas controversiales dentro de la tradición judeocristiana y católica y protestante y evangélica. Y esos 3 temas los voy a tratar en esta próxima media hora. El primero es la Trinidad. ¿Qué le parece? Pero no como doctrina, sino como enseñanza extraída de los pasajes del Antiguo Testamento. Pensar que en el Antiguo Testamento está insinuada la Trinidad. El segundo tema, la virginidad en el nacimiento de Jesús. Tema controversial para los hebreos, para los musulmanes y para el mundo y para la cristiandad. Y el tercer tema, la muerte o el sacrificio humano. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había sacrificios y derramamiento de sangre de animales. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice el escritor de Hebreos, que para mí es Pablo. Para mí no, para los estudiosos de las Escrituras, temas posteriores. Entonces, el título va a ser ese: Trinidad, virginidad y sacrificio. Yo he escuchado a muchos estudiosos de las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se burlan del concepto trinitario de Dios que tenemos los cristianos, los protestantes y en general el cristianismo de Occidente. Y ellos piensan que 3 personas, un solo Dios, que si son 3, que si es uno, que si es politeísmo, porque son 3 dioses. Bueno, todo eso lo quiero mirar, pero no desde el punto de vista de la doctrina, sino desde el punto de vista de la historia bíblica. ¿Por qué razón? Porque el Dios eterno se oculta en los textos bíblicos. Y el que desentraña esas grandes verdades es el Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura. ¿Quiénes tenemos el Espíritu Santo? Los que creemos que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Por qué razón y motivo? Cuando Jesús estuvo en la tierra, a sus discípulos, que siempre tenían preguntas, no tenían dudas, les dijo en varias ocasiones: les conviene que yo, Jesús, me vaya, muera por ustedes, y cuando llegue al cielo, 50 días después, les enviaré el Maestro, el que los ilumina, el que les enseña de mí, el Espíritu Santo. Y vino Pentecostés y todos fueron llenos de la sabiduría. Lenguas de fuego cayeron sobre sus cabezas, y nosotros, los que hemos creído en la muerte, pasión, encarnación, resurrección, ascensión de Jesús a los cielos, sentado a la derecha del Padre, nos viene el Espíritu Santo en el momento en que creemos en Jesús y entendemos todo con mayor facilidad, porque Dios nos enseña por su Espíritu. Aquí también de paso ya di una doctrina también muy controversial, que es la doctrina del Espíritu Santo. Los hebreos están buscando la presencia de Dios en ellos, la Shejiná. Nosotros la tenemos porque en el momento de creer en Jesús como el Dios hecho hombre, que resucitó de los muertos, el Espíritu Santo nos sella y nos abre el entendimiento para conocer que Jesús es Dios. Por eso muchos rechazan a Jesús como Dios, porque no tienen el Espíritu Santo.
Miremos pues el primer tema, la Trinidad. Una cosa es tres dioses y otra muy distinta es un solo Dios verdadero. Hay doctrinas sobre la Trinidad. ¿Hay un texto bíblico que explique la Trinidad? No lo hay. Pero hay una enseñanza en todo el texto bíblico que hay que entenderla y comprender que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, no somos triteístas, somos trinitarios. Triteísmo son tres dioses, trinitarismo es un solo Dios en tres personas. Hay un pensamiento del señor Bill Bray que me gustó mucho hace mucho tiempo que conocí a este personaje, un hombre muy usado por Dios. Él decía, tratar de explicar la eternidad es perder la razón y negarla es perder el alma. Así que de cualquier manera algo se pierde muy valioso. Primer argumento. El primer versículo de la Biblia dice en hebreo, Bereshit bara Elohim. Bereshit, en el principio, bara, creó Elohim, Dios. En el principio creó Dios. Elohim, el término que aparece en la tercera palabra de la Biblia, es un plural. He hablado con muchos estudiosos de las escrituras hebreas y dicen que uno de los más grandes problemas que ellos han tenido siempre es que Elohim, el nombre de Dios, es un plural. Pero ellos no creen sino en un solo Dios verdadero. Nosotros también, pero ellos no pueden creer que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Dios Elohim es un término plural. Allí tienen ellos pues un gran problema. Otro gran problema que ellos enfrentan por no creer que Jesús es Dios, básicamente es eso. Por no creer que Jesús es Dios, ellos cuando leen en la Escritura que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿Dios tiene cara? Que se sentó a la diestra de Dios, ¿Dios tiene manos, diestra y siniestra? Que los ojos de Dios escudriñan, ¿Dios tiene ojos? Para ellos Dios no tiene forma. Lo llaman Ein Sof, el infinito. No pueden concebir que Dios tome forma humana un día en Jesús. Entonces, vamos a mirar la Trinidad desde los textos hebreos, no desde la doctrina. Hay un versículo bíblico que diga de la Trinidad, no, pero es una enseñanza a través de toda la Biblia. ¿Por qué está en plural Elohim? ¿Por qué tiene similitudes antropomórficas? Los ojos de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios. Ellos dicen que no tiene forma, pero la Biblia está hablando constantemente de antropoformismos de Dios. Alguien me dijo en estos días que la Trinidad es tan clara para los textos hebreos que los judíos todos han creído en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Tres dioses. El Dios de Abraham es el Dios Padre, el de la fe. El Dios de Isaac es el Dios de la promesa. Isaac fue un niño que nació cuando su madre tenía 100 años. Ese es Jesús. El Dios Hijo es el Dios de la promesa, el Dios de Isaac. Y el de Jacob es el que forma el pueblo. El Espíritu Santo está formando el pueblo de Dios. Jacob es el de las luchas. Jacob es el de los 12 hijos. Jacob es el que forma el pueblo. El pueblo de Israel, Israel era Jacob. Le cambiaron el nombre por Israel. Y el pueblo de Israel son las 12 tribus del patriarca Jacob. Entonces, Dios Padre, Dios de Abraham, Dios Hijo, Dios de Isaac
y Dios Espíritu Santo, el Dios de Jacob. ¿Tres dioses? No, un solo Dios verdadero. Y para terminar esta argumentación antes de leer el texto, porque este es un tema, yo diría, fundamental en la doctrina. Los judíos se quedaron con Abraham, el Dios Padre, que se manifestó en Moisés y les entregó la ley, y no más. Ellos nada que ver con lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. El otro argumento trinitario es este. El pueblo de Israel ha existido, número uno, por la Torá, la Biblia. Número dos, por el pueblo que han formado de las 12 tribus de Israel. Y número tres, por el territorio que tienen actualmente ocupado, que es de ellos. Eso les pertenece. Están en el lugar que Dios les prometió que tenían que estar por siempre, hasta el final del tiempo. Y llegaron allí en 1948. Dicho sea de paso, este puede ser el final del tiempo. Y su capital es Jerusalén y no la pueden dividir. Dicho sea de paso, en el 67 llegaron a Jerusalén. Pero ahí hay una trinidad. ¿Qué hace el pueblo sin Biblia, sin Torá y sin territorio? Se habría acabado. ¿Qué hace la Torá sin un pueblo que encarne esa palabra? Porque el pueblo de Israel es el pueblo del libro. El pueblo solo no hubiera subsistido. La ley, la Biblia o la Torá sola no hubiera subsistido. ¿Y qué puede hacer el pueblo y la Torá sin un territorio? Siempre los quisieron sacar de ese territorio y a ese territorio han vuelto y ahí están para quedarse. Ahí hay una trinidad: pueblo, Biblia y territorio. Entonces, mis hermanos, no podemos negar. 70 nombres tiene Dios, que son las manifestaciones. Por ejemplo, el Dios de justicia es un nombre. El Dios de misericordia, Gesed, es otro nombre. Jireh, Nisi, tiene muchos nombres. Y todos los nombres de Dios, 70, son escritos con 3 letras. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a los textos. Génesis capítulo 18, verso 1. Después le apareció Dios en un lugar que se llama el encinar de Manre a Abraham, estando sentado Abraham a la puerta de su tienda al mediodía, al calor del sol. Dios tenía una cita, Dios el Creador, con el padre Abraham, tenía una cita en el capítulo 18 de Génesis. Y miren qué lindo. Verso 2. Esperando en la cita Abraham en la puerta de su tienda al calor del mediodía, en el encinar de Manre, alzó los ojos. ¿Y qué vio? Verso 2. Alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Se paró y se postró delante de ellos. ¿Por qué tenía una cita con Dios y vio 3 varones? No pueden explicar eso. Yo tengo aquí los documentos que está a disposición del que quiera escribirme un comentario. A propósito, escriban comentarios, suscríbanse al canal. Yo nunca digo eso. Y les puedo entregar allí la información de que esos pasajes, para ellos, aquí está el gran sabio, el rabino Jonathan Sacks. Dice: esta es una de las escenas más famosas de la Biblia, el encuentro de Abraham con 3 enigmáticos extraños. El texto los llama hombres, pero después descubrimos que no eran hombres, que eran ángeles. Pero si Abraham se postra ante los ángeles, porque Abraham no es idólatra, y él no se va a postrar sino ante Dios, ¿por qué se postra ante estos 3? Muchos dicen eran 3 famosos, 3 personajes, 3 beduinos. No. Si se postró a Abraham, es Dios que tenía una cita con él y se le presentó en forma de 3 ángeles. Y toda la documentación habla de ese extraño acontecimiento. ¿Por qué Elohim es plural? Y hay otros argumentos más.
Dios trino, y entonces entendamos, por favor, que no somos politeístas, creemos en un solo Dios que se manifestó. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el creador y sustentador de todas las cosas, la forma humana del Dios eterno. Estamos completos en Él. Allí todo lo que usted y yo quiera saber del eterno Dios creador, Jesucristo lo ha dado a conocer. Y para pasar al segundo tema, una vez uno de sus discípulos en Juan capítulo 14 le dijo, Felipe exactamente le dijo, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús mirándolo le dijo, Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que, mis hermanos, con los textos de la misma Biblia en Génesis, estamos entendiendo que Dios se manifiesta como el Padre creador, como el Hijo encarnado redentor y como el Espíritu Santo consolador. ¿Qué tarea hicieron esos tres ángeles? Ahí está, en los versículos siguientes. Esos tres ángeles los atendió Abraham y después le trajeron un mensaje. Vas a tener un hijo. Y Abraham estaba casi cumpliendo 100 años. Su esposa 90 años. Y le dice, vas a tener un hijo. Y en el versículo 13 le dijo Jehová a Abraham, ¿por qué le dio risa a tu esposa cuando yo te dije que ibas a tener un hijo, a pesar de que Sara es entrada en años, ya ha cesado la costumbre de mujer y tú eres muy adulto? Se rió. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces le dicen los ángeles, ¿es que hay algo imposible o difícil para Dios? ¿Hay, verso 14, para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dentro de un año volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Muy bien. Como hemos dicho en entregas anteriores, Dios es maestro. Jesús vino como maestro y murió como salvador. Y créame, mi hermano, el curso primario, no secundario ni universitario, el primer curso que dio a entender el pedagogo Dios fue que una mujer nonagenaria, estéril, tendría un hijo, el hijo de la promesa. Y efectivamente nació Isaac. Esto que yo les estoy diciendo es historia bíblica de Génesis, que lo encuentra usted en el capítulo 18, y nadie lo pone en duda. Pero cuando los hebreos se dan cuenta que nosotros decimos que el ángel visitó a María y le dijo, salve bienaventurada, tendrás y darás a luz un hijo. ¿Cómo será esto?, preguntó María. Y le dijo el ángel, la sombra del Altísimo Creador por su Espíritu Santo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dijo el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Y aquí viene la segunda parte. Ya vimos el Dios Trino con los tres visitantes. Veamos el nacimiento virginal. En la pedagogía divina, el curso básico se lo dio a Abraham y Sara. Y ellas preguntaron, ¿hay algo imposible para Dios? Y en el capítulo 1, verso 37, donde el arcángel anunció a María, le dijo el arcángel, porque nada hay imposible para Dios.
Si yo aplico la ley interpretativa de hermenéutica, que donde haya un pasaje exactamente igual a otro, hay una relación, hay una concordancia. Aquí se le preguntó a Sara, ¿hay algo imposible para Dios? Y aquí se le contestó a María, sin conocer varón, sin haber tenido ningún contacto físico con hombre alguno, ni con José tu novio desposado con él, tú serás escogida como el vientre del cual Dios tomará carne, encarnación de Dios en el vientre de María. ¿Hay algo imposible para Dios? Le dijo en el capítulo 1, verso 37. Como se repite el versículo, puedo hacer una concordancia sin temor a equivocarme. Contestemos no con doctrina, sino con Biblia. Contestemos con Biblia la gran pregunta. ¿Es Dios trino y uno? Sí, Señor. Tenía una cita Abraham en el encinar de Mamre y aparecieron 3 personas. Y le dijeron que del año siguiente su esposa, avanzada en edad y estéril, tendría un hijo. Y así fue. Así que, mis hermanos, hay una relación biunívoca entre esos dos acontecimientos. De manera que Dios en 3 personas, pero uno solo, y nacimiento virginal de María con el antecedente de Sara. Y hay otros más ilustraciones que sería muy largo. Por ejemplo, las patriarcas eran estériles y rogaban a Dios y Dios les bendecía con fruto de su vientre. Una de ellas, Ana, estéril. Y ella rogó a Dios y Dios le prometió: el próximo año tendrás un hijo. Y es el gran sacerdote y profeta Samuel. Samuel nace de un vientre estéril. El primo de Jesús es Juan Bautista. También nace de un vientre estéril, la mujer de Zacarías, el sacerdote. Entonces, mis hermanos, no sé por qué la gente no quiere creer en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo, y no sé por qué niegan el nacimiento y la encarnación preciosa de Dios cuando decidió venir de la eternidad al tiempo, de lo infinito a lo finito, de lo inmortal a lo mortal y de lo santo a lo pecador, y se hizo hombre en las entrañas de María, vistió pañales, montó en burro y fue clavado en una cruz por nuestra culpa. Así que no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de Biblia. Ahora viene el tercer elemento que yo quisiera que ustedes quitaran los prejuicios que hay acerca de... Es que son dogmas. No son dogmas. Dogma es algo que alguien dijo, pero que no tiene ninguna evidencia, ni trasfondo, ni verdad. Dogma, eso es dogma. Pero, lo que se desprende de los textos bíblicos es doctrina, es fe, es historia. Nadie niega la historia de Abraham, de una mujer adulta con un niño que nació Isaac. Nadie duda de que hay un milagro en el vientre de Sara como lo hubo en el vientre de María. Nadie lo niega. Pero ¿por qué aceptamos lo de Sara y no aceptamos lo de María? Mi propósito hoy, con estos estudios es encontrar que nuestra fe no es dogmática, que la fe no es un salto al vacío, que Dios se ha revelado en la historia y esta historia la cree gente tan seria y estudiosa como el pueblo hebreo. Estas historias de Abraham al pie de la letra. Pero terminemos con la tercera gran controversia. La primera, Dios trino. La segunda, nacimiento virginal. Y la tercera, ¿por qué hay un sacrificio humano si en la Biblia lo que hay es sacrificios de animales? Entonces viene el capítulo 22. Dios le ordena a Abraham que sacrifique, que lo presente como sacrificio a su amado hijo Isaac, que lo tuvo a los 100 años.
¿por qué Dios le pide que sacrifique a su Hijo único? Exactamente, Jesús es el Hijo único de Dios y fue presentado en sacrificio. Llega y le dice en el capítulo 22, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él dijo, heme aquí, toma tu hijo, tu único, a Isaac, quien lo amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Y ustedes ya conocen la historia. Estaba la leña, estaba el fuego, el niño llevaba la leña, el niño Isaac, subieron al monte Moriah y el niño le dijo, papá, Abraham le dijo, ¿qué quieres, hijo? Veo la leña, veo el fuego, pero no veo el cordero o el sacrificio. Abraham sentía dolor de tener que sacrificar a su hijo como una muestra de amor profundo. Si un hijo se le enferma a uno y a uno le parece pues que es la prueba más grande, ¿qué tal que en vez de enfermar se lo pidieran en sacrificio? Y no lo negó Abraham, Abraham padre, entregando a Isaac hijo. ¿Le suena? Es claro que le suena. El padre se hizo hijo en Belén y se sacrificó por nosotros. Llegó el momento del sacrificio. Entonces alzó la mano para sacrificarlo y un ángel le detuvo el puñal y le dijo, ya sé que estás dispuesto a entregar a tu único hijo en sacrificio, pero toma, a tus espaldas está un cordero, y allí estaba el cordero enredado en unas zarzas. Tomó ese cordero y lo reemplazó por el hijo Isaac. ¿Le está diciendo eso algo, mi hermano? Sí hay sacrificio humano. Lo que pasa es que Isaac, en el Antiguo Testamento, no era un humano perfecto para ser sacrificado. Por eso detuvo su mano con el puñal y le ofreció un cordero que estaba enredado sus cuernos en zarzas. ¿Le da eso una idea de la corona de zarzas que le pusieron al Cordero de Dios? Así que, mis hermanos, todo esto es pedagogía. No estoy hablando de doctrina, estoy hablando de lecciones bíblicas, reales, históricas. Capítulo 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, queridos visitantes y buscadores, Dios en tres personas, pero un solo Dios verdadero. Segundo, el nacimiento de Jesús fue por obra y gracia del poder de Dios, sin la intervención de José, así como el vientre de Sara, de 100 años. Y tercero, no se pudo matar a Isaac porque no era perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto, presentado como pago a nuestra deuda de pecado con Dios. Por eso, aparte del Cordero de Dios que es Jesús, no hay perdón. No hay otra persona que haya sacrificado su vida por nosotros, habiendo sido perfecto, que Jesús. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, en ninguna parte de la historia, que no sea en Jesús donde nosotros nos podemos salvar. Tu vida y la mía por la eternidad depende de nuestra fe en Jesús como el sacrificio perfecto. Fue tan perfecto el sacrificio que la resurrección es una consecuencia lógica. No lo pudo retener la tumba, no lo pudo detener la muerte. Salió triunfal de la sepultura y envió el Espíritu Santo para que todo aquel, tú y yo y buscadores, que crean en Jesús, tengan perdón, salvación, vida eterna y sean iluminados por el Espíritu Santo, adoptados como hijos e hijas de Dios,
Mira cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos a nosotros hijos por la fe en Jesucristo. 3 doctrinas controversiales. Dios en 3 personas, pero uno solo. El nacimiento virginal y el sacrificio humano de Jesús a nuestro favor. Y termino con esto. Dios es uno en 3 personas. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, que quiere decir uno. Pero esa letra, quisiera yo un tablero aquí. Esa letra tiene 3 trazos. Un trazo de arriba abajo, un trazo largo y un trazo hacia abajo. El equivalente de esos 3 trazos en una sola letra está hablando del Dios Trino en uno. Escúcheme, la letra Aleph son 3 trazos y valen 1. Y lo más hermoso es que cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice yo soy el que soy. En hebreo son 4 letras, el tetragramatón, Yud, Hei, Bat, Hei. Esas 4 letras tienen un valor numérico de 26. El nombre de Dios tiene un valor de 26. Y la letra Aleph con 3 trazos tiene un valor de 26. ¿Qué quiere decir eso? Que el Dios tetragramatón equivale a Aleph, que es 1. Mis hermanos, tiempo nos faltará para ilustrarnos y cimentar nuestra fe, porque ese es el propósito de estas reflexiones, cimentar nuestra fe en la preciosa y perfecta palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, la palabra permanecerá para siempre. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. La Biblia no contiene verdades antiguas, contiene verdades eternas. Ven a Jesús, oh pecador, y en el cielo nos encontramos. Bendiciones.